Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este ciclo de videos Flaxo sobre post-pandemia y reconstrucción, dialogando con la agenda pública. Después de la pandemia, de este gran catástrofe y este hecho totalmente imprevisible que ha conmovido y ha hecho que nada vaya a ser igual a partir de ahora, se necesita replantear las capacidades estatales que necesitamos para lograr la reconstrucción del país, ponerlo de pie y hacer un país inclusivo. Y en ese sentido, señalamos que las capacidades estatales no son un medio, como diciendo, bueno, yo me capacito para saber mejor inteligencia artificial, son para un fin determinado, para qué queremos, qué capacidades queremos, para qué fines, para qué misiones. Y no son solamente individuales, no es individual, sino de equipos, de organizaciones que estén comprometidos con una visión y que sirvan al mismo tiempo para establecer periodos históricos distintos. Oscar Oslak hablaba de un cementerio de burocracias estatales, ¿no? Donde cada gobierno ponía su visión y sus cuadros, y venía otro y iba... Las capas geológicas, ¿no? Capas geológicas. Sí. Había capacidades burocráticas en el estado de bienestar, es decir, en el estado jerárquico. Había que saber el organigrama, saber cuáles eran las posiciones. Era muy vertical. Vos tenías que ver ese orden y hacer expediente. El expediente era el Estado. Claro. Sí. Bueno, después vino con el consenso de Washington el New Public Management, que es más racionalidad instrumental, más gobernanza, es decir, más técnico. Uno requiere saber cuáles son las técnicas adecuadas para resolver tal problema y gerenciar con capacidad. No importa que eso salga bien o salga, digamos, pero hiciste con las capacidades técnicas adecuadas. Se privatizó aerolínea. El problema es, ¿era bueno privatizar la aerolínea? O si se hizo bien o mal la privatización. Si se gerenció bien o mal. Bueno, esa es la diferencia. Después vinieron las capacidades tecnoburocráticas en el sentido del neoliberalismo tardío, ya con la revolución, la cuarta revolución industrial, que era utilizar trolls, utilizar inteligencia artificial, big data, smart cities, cómo se puede gestionar una ciudad en una computadora, y tener expediente electrónico. Bueno, había cosas que facilitaban la vida, pero al mismo tiempo, ¿qué pasó? Se endeudó el país, se llenó de pobreza, se quedó un país sin rumbo. O sea, había muchas capacidades tecnológicas, pero no fueron en favor de la mayoría ni del pueblo. Ahora tenemos que pensar todas estas capacidades, pero para el bien del país, de la mayoría de la sociedad, que son las capacidades recaudatorias, ¿no? Este es un tema global, mundial, que es la capacidad que tiene el fisco de evitar la ilusión, la evasión, el contrabando de la gente que acumula la plata y se la lleva. Se la lleva por el río en una barcaza donde no hay balanzas que midan qué se lleva. Se la lleva con un estudio jurídico que pone tic y se la lleva a Bermuda. 400.000 millones de dólares de argentinos están fuera y somos los casi campeones, somos muy competitivos en esto. Somos el tercer país en el Pandora Paper de paraísos fiscales a nombre de argentinos. Sí. Esto me parece... Eso me parece que es uno de los grandes temas que preocupa incluso a todos los gobiernos. No es una particularidad argentina, en América Latina hay muchísima fuga de capitales, tal vez no con el mismo efecto que en Argentina, pero sí me parece que cuando vemos a Biden en Estados Unidos plantear la necesidad de un impuesto a la ganancia global de un mínimo de 15%, hace referencia, no sé, lo que pasó, por ejemplo, con Google en Europa, que hay un país, Irlanda, que tenía 5% de ganancia, entonces lo que hacían es
toda la ganancia de Google de Europa la trasladaban a Irlanda para pagar ahí 5% de ganancia. Entonces, eso es porque Roca tiene su casa matriz en Luxemburgo. Y también, efectivamente, digamos, Bunge tiene su casa matriz, ¿sabes dónde? En las Islas Bermudas, que vos citaste. Es decir, que no hay ninguna relación entre donde efectivamente crean el valor las empresas, donde ellos ganan plata efectivamente y que generan empleo y hacen sus ventas, y donde efectivamente ellos declaran sus ganancias. Pero eso muchas veces son esa variedad fiscal. Es un problema triple, porque eso desfinancia el Estado. Desfinancia el Estado, claro. Después hay que ajustar. Sí. O endeudarse. Desfinancia el Estado. No hay reinversión. El capital no sigue el ciclo ganancia, reinversión, el ciclo clásico del capital, das capital. Sí, el círculo virtuoso que debería ser. El círculo virtuoso que debería ser. No esconder la plata, sino reinvertir, generar empleo, pagar mejor y mejorar la productividad laboral. Claro. Nosotros no mejoramos la productividad laboral y los países que se han desarrollado, vos ves una curva, los sudeste asiático, en los últimos 30, 40 años, partiendo a nosotros de lugares iguales. Corea del Sur tiene una productividad laboral que va en una curva ascendente. Y nosotros vamos en declive. Entonces, y generar empleo y eliminar la pobreza. Entonces, esto es clave. Eso es clave. Y yo diría que para mejorar la eficacia y la capacidad recaudatoria progresiva, se necesita para mí una articulación mejor de instituciones. La FIP es clave, es el punto central. Pero también está la Oficina Anticorrupción, la IFJ, la Inspección General de Justicia, la que dice esto es una sociedad en serio o es para evadir y lavar dinero. Esta es una sociedad en serio o es para los monos, para el narcotráfico. Sí. Bueno, el Banco Central también es importante. El Banco Central, la UAFI, el lavado de dinero, que en general estaba en el anterior gobierno dirigido por las empresas que debían regular. Bueno, esto es lo que debemos modificar en la capacidad recaudatoria, como vos decís, ya se ha avanzado tecnológicamente y me parece importante que lo señales. Sí. Lo que también tenemos que articular ahí es la cuestión de qué pasa con las criptomonedas. Porque yo creo que las criptomonedas están muy vinculadas a esta problemática recaudatoria. De repente, y no por nada China las ha prohibido, no por nada empieza a haber cada vez más regulaciones sobre las criptomonedas. Como las grandes empresas están viendo que efectivamente a través de los Panama Papers, Pandora se le va Papers, a cortar eso, se le va a cortar tarde o temprano, y como hay cada vez más presión sobre lo que son los paraísos fiscales, distintas listas, estar dentro de la lista negra de los paraísos fiscales es un tema relevante. Empieza a ser un problema de integridad de la empresa. Exactamente, y de los países también, porque son regulaciones estatales. Lo que está apareciendo cada vez más es esa virtualidad en la cual la plata vos ya no la tenés en una oficina en las Islas Caimán, sino que la tenés en tu celular, en la nube, digamos. Me gustaba lo de paraíso fiscal, Bermudas. Sí. Eso, bueno, esto sería un paraíso virtual. Pero estás pinchando un globo de muchos. Sí, efectivamente. Pero las criptomonedas piensan con un fintech. Tienen la plata en la nube. Exactamente. Y se pueden cobrar en cualquier parte del mundo. Las criptomonedas tienen un sentido muy similar a eso. Sí. Es dinero que verdaderamente no está regulado ni bancario. Incluso las fintech, como Ualá, como las de Mercado Pago, tienen un mínimo de regulación y es una cuestión, digamos, relevante porque toman depósitos, dan créditos en algunos casos. Las criptomonedas verdaderamente es otro mundo en el cual muchas veces vos entras a una página de decir yo quiero comprar tanto de criptomoneda, esa página te dice ok, no hay problema para un particular, pero en verdad no tenés nadie que te dice que efectivamente esa empresa, esa página haya comprado las criptomonedas que vos le pediste, ¿no? Entonces es un mundo de la desregulación total con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Y de estafas hay un montón y van a aparecer cada vez más. Yo agregaría otro problema, riesgos ambientales, porque ¿por qué riesgos ambientales? ¿Por qué se habla de minería? La minería de cripto, sí. ¿Por qué en la Patagonia se quiere hacer minería de criptomonedas? Yo digo, es una cosa, porque se necesita mucha energía. Vos para hacer una criptomoneda necesitas trabajar algoritmos todo un día.
Es así. O varios días. Incluso. O varios días. Entonces tenés salas llenas de sí. computadoras de mucha intensidad y gente muy capaz trabajando para producir una criptomoneda, pero que utiliza una energía de una ciudad de repente. Sí. Y eso, o sea que no es mágico, no surge un valor de la nada, surge también de una expropiación del medio ambiente. Sí. O sea que tenemos varios problemas con las criptomonedas y es un tema importante de regulación, ¿no? Sí, sí, y que afecta también otra cuestión importante más allá de la recaudatoria, que es lo que es la parte casi del dinero estatal, del dinero bancario, del dinero regulado. De repente hay una ilusión de que eso que tendría que ser una capacidad estatal, ya que estamos hablando porque de es soberano, digamos, justamente muestra la plata, el dinero, la soberanía del Estado, ¿no? Exactamente. Y el respaldo, la fiducia, ¿no? Es del algo Estado institucional sobre ese bien, ¿no? Exactamente. Mientras, como te dije, hoy por hoy la criptomoneda es algo que, bueno, está ahí, que está dando vuelta, pero que va afectando cada vez más, no solo el Estado, sino también algunas políticas. Pensá eso. Hay algunos argentinos que hacen criptomoneda que están pensando en hacer una criptomoneda y para darle a la gente que lo necesita efectivamente, para hacer una especie de redistribución, una política social por fuera de lo que es el Estado, es decir, compitiendo ya con el Estado y socavando totalmente, obviamente, la base de lo que son las estructuras políticas y democráticas de un casi país. Sería un ultra liberalismo, digamos. Exactamente. Obviamente, digamos, no necesitamos Estado. Para que veas un poquito hacia dónde hacia dónde se dirige esa cuestión y cuán fuerte es el cuestionamiento que hay hacia las capacidades estatales, el Estado mismo y la democracia. Bien, perfecto. Pasamos a la segunda, que es la capacidad de regular los precios. Es decir, nosotros tenemos monopolios que producen comida. Pueden poner el precio que quieran porque se concertan, cartelizan. Dicen, bueno, esta lata de tomate cuesta esto. Sí, claro. Y no hay competencia. Entonces, este es un punto clave y acá me suena un nombre, Roberto Feletti, digamos, es decir, no señores, ustedes ganen plata por cantidad, pero no por subir el precio de lo mismo, la misma cantidad que producen. Y esto es lo que, esta capacidad recién se ha empezado, porque se hablaba del diálogo, se hablaba de convencer a la gente, eso está bien, es importante, pero llega un momento en que si vos no utilizás alguna herramienta, algún operativo estatal, decir, bueno, vamos a aplicar la ley de abastecimiento, vamos a aplicar sanciones, ustedes no la van a llevar tan fácil, entonces reacciona. Y esto es lo que ha hecho Feletti, con los alimentos, es decir, bueno, retrotraemos y congelamos hasta 1 de noviembre. También lo ha hecho con los remedios. Es escandaloso lo que han aumentado los remedios en estos últimos años, y siempre. Yo me acuerdo, me resultó escandaloso un ejemplo, el dueño de una fábrica de remedios importante, que hizo su cumpleaños en Marruecos, alquiló todo un jet, llevó a todos sus amigos para hacer grandes fiestas durante toda una semana. Claro. ¿Cuánto dinero hace? ¿Cuánto dinero tiene que dar? ¿Cuánta rentabilidad tiene que dar los remedios? Y esto es un tema que hace a la salud, porque la gente, y esto sucede no solamente acá, en Estados Unidos, no puede comprar los remedios que son necesarios por los costos. Nosotros tenemos un sistema de obras sociales que más o menos le permite a la gente acceder, pero no es así en otros países. En otros países ese remedio se generó por la invención de agencias públicas, pero se patentó privadamente y los tipos tienen que pagar un precio exorbitante y no lo pueden pagar. Y bueno, acá también yo creo que gran parte de las grandes empresas de remedio de la Argentina, que tienen una dinámica muy importante, nacieron con el peronismo. Claro. Muchos de ellos se potenciaron con el peronismo. ¿Por qué? Porque
la misma idea de hospitales públicos y reforzar todo lo que es el sistema de salud pública hace que te genere una demanda muy que antes no existía, y entonces permitió el crecimiento que obviamente todas esas empresas generalmente pelearon ahí contra, o sea, ideológicamente iban para otro lado. Pero me parece que la cuestión no es tanto que ganen plata y que hagan lo que quieran, digamos, con la plata. Yo creo que la cuestión es que efectivamente la regulación de los mercados es algo necesario para evitar todo tipo de abuso, y efectivamente manejan los precios, porque cuando vos empezaron con el tema de la platita, ¿no? Después de las PASO iba a haber una redistribución más fuerte del ingreso, lo que pasó es que inmediatamente subieron los precios. Es decir, que no es que primero hay un incremento de la demanda y entonces hay una suba sino que ellos mismos anticipadamente tienen la capacidad de incrementar los precios. Yo creo que fue muy importante la resolución de Roberto Ferretti. Hay que ver después los medios que tiene para llevar adelante. Se necesita voluntad política, se necesita medios. Exactamente, muchas cosas, pero me parece que participación de organizaciones que controlen. Es algo fundamental, y ahí, y bueno, yo creo que en el tema de alimentos también hay que ir pensando en algunas estrategias, porque lo que nosotros comemos no es lo que exportamos soja, salvo en el caso de la carne, que fue uno de los casos más relevantes. Nosotros comemos alimentos, frutas, verduras, cosas que no son producidas por el latifundio de la pampa húmeda. Todo eso son productos que vienen de cadenas de valor que se hacen en los albores de la ciudad. Correcto. Y se hacen, digamos, muchas veces en Buenos Aires es la comunidad boliviana que termina esa cadena, obviamente, en el mercadito en el cual nosotros compramos en la verdulería, lo cual compramos las frutas y verduras. Parece que son cuestiones que el Estado debería poder regular. Todos los países europeos, Estados Unidos y de China se subsidian los alimentos. Sí. ¿Por qué nosotros no vamos pensando en políticas en ese sentido? Perfecto. Y voy a ir cerrando con un par más de capacidades que tienen que ver también de control de los insumos difundidos. Cuando se habla de insumos difundidos, chapas, cartón, papel, aluminio, también son monopólicos, y entonces pueden condicionar a las pymes, pueden condicionar a los consumidores, etc. Entonces, yo quisiera también mostrar una cuarta, tal vez, importante capacidad estatal, es la que vos señalabas el otro día, las informáticas, ¿no? Sí. Digamos, información, diría yo. Información. Lo que hay hoy, y lo vimos eso con el IFE. Cuando empezó a salir el IFE en Argentina, que fue, bueno, para los que no lo saben, fue un poco la salida hacia el mercado de trabajo informal. Para el que no podía trabajar en el medio de la pandemia, se le dio un subsidio que era el IFE. Ese IFE fue importante porque resolvió la vida de mucha gente cuando no se podía salir a trabajar. En un principio, los datos arrojaban una estimación de 3 millones de personas que necesitaban el IFE. Al fin y al cabo, tuvimos que dar, el IFE se terminó dando a 9 millones de personas. 9 millones. Es decir, que estaba muy mal la base de datos. Argentina no tiene conocimiento de lo que pasa en los mercados informales de trabajo y de comercio, obviamente. Sí. Digamos, hay toda una población que es el 30-35% de la población, del cual Argentina no tiene información. Y es un problema, ¿por qué? Porque si vos no tenés una buena información de cómo funciona esa economía en negro, esa economía en los mercados populares, esa economía popular, como le dicen a veces el movimiento Evita, me parece que no podés hacer buenas políticas sin una buena información. Correcto. Y hoy por hoy, ¿sabés qué? Cierro con eso. Facebook o Google tienen mejor información sobre lo que pasa con esa gente que el Estado argentino. El Estado argentino, exactamente. Entonces yo creo que en un punto de la cuestión de los datos que entrega la gente, que hoy es el Big Data, es lo que vos mencionabas, es algo que es
cada vez más va a ser una discusión cada vez más relevante en el futuro, como fue en el siglo XIX el tema del registro civil. Claro, los registros, claro, los códigos. El Estado tuvo que ir a pelearle el registro de casamiento, de nacimiento y muerte a la iglesia. Bueno, yo creo que en el siglo XXI va a haber una disputa respecto de quién se queda, o sea, esos datos tienen que ser de la gente, no de Facebook, tiene que ser de la gente. Correcto. Y entonces el Estado en algún punto va a tener que salir a pelear por esos datos. ¿Por qué? En un principio para hacer políticas públicas eficaces y llegar. Hoy por hoy esa información sirve solo para hacer publicidad. Sí, totalmente. Yo digo una que es casi una capacidad última, que son las burocráticas. En este sentido, casi por una experiencia personal. Uno hace un servicio al Estado, vende un servicio hacia afuera, cobra en dólares, y vos querés cobrar esos dólares, por ejemplo, por haber dado cursos en tal parte. Bueno, no sabés el tramiterío que tenés que hacer, es decir, y el estrés que te crea, porque tenés, pero este papel no es, forma parte de esto, pero usted necesita esta factura, pero tiene que, bueno, hay algo que no funciona bien, digo, te sacan las ganas de exportar exportación de servicios. Claramente. Yo digo, acá los empleados estatales están mal pagos y me parece que debería reconocerse eso, pagarles bien. Pero debería haber una súper simplificación del trámite para exportar, importar y generar servicios. Porque eso, digamos, hoy realmente me pasé toda la mañana para tratar de resolver y recién estoy iniciando para poder cobrar. Me pagan en dólares, me lo pasan a pesos y no me lo quieren dar. Sí. Para terminar, un tema crucial que es el de capacidades estatales. Y no es que el Estado argentino no lo esté haciendo, lo está haciendo el Consejo Económico Social, está formando gente, está también la FIP formando, digamos, hay diversas instituciones, universidades que capacitan en esto y son muy positivas e importantes. Pero queríamos reforzar estas 4 capacidades que nos parecen clave para una finalidad, para una misión, que es reconstruir el país, para poner un país de pie y para hacer un país inclusivo con distribución del ingreso. Y esas 4 que mencionamos hoy es capacidad de una contribución progresiva y positiva. Nos parece no solamente un problema argentino, sino mundial. La otra es la capacidad de controlar los precios, controlar la inflación a través de los precios, que se necesita aparato, se necesita voluntad política, organización y participación de la sociedad civil. La tercera capacidad que señalamos hoy es el tema de la información. Si no tenemos buena información de base, es muy difícil generar regulaciones, leyes, decretos. Y por último, la desburocratización de lo innecesario, no llenar demasiados papeles de las cosas que deben simplificar y hacer más fácil la vida de aquellos que quieren trabajar, producir, exportar e importar más rápidamente. Muchas gracias.